Hoy vamos a quedarnos al menos con la tarea inicial de pensarme en el lugar que tengo dentro de mi núcleo familiar y pensarme si yo soy un factor protector o llego a ser un factor de riesgo. ¿Cuál de las dos líneas estoy? Y si es de riesgo, apostémosle a pasarnos de línea y revisar cómo puedo entonces ir fortaleciendo el asunto de lo protector para poder entonces generar barreras que me ayuden a trabajar en el asunto de la prevención y rodear a los míos desde ese lugar. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice entonces el contenido del suicidio como tal? ¿Qué es en sí? La definición clara es que es un acto de morir. El suicidio como tal no podemos darle otra trascendencia. ¿Qué es? ¿Cómo lo describimos? ¿De qué manera lo vinculamos? Según la misma Organización Mundial de la Salud, según las grandes investigaciones a nivel mundial y según lo que hemos recorrido todo el tiempo, está definido como tal. Es un acto de morir, es la acción por la cual una persona llega a la muerte por un acto autoinfligido, o sea, se provoca su propia muerte. Si bien el suicidio en Colombia no está penalizado, ¿sí?, la inducción al suicidio y la mala praxis en el caso de los profesionales de salud, educación, protección, justicia o en el caso de las familias sí está penalizado. Cuando realizamos las autopsias psicológicas, que en este caso específico la realizo directamente con el municipio de Envigado, lo que busca una autopsia es precisamente indagar sobre esos factores de riesgo que estuvieron asociados y revisar si realmente fueron tratados o no fueron tratados como debiese. Y es ahí donde precisamente los profesionales tienen que estar con cuidado a la hora de la atención, porque no podemos ser un factor de riesgo, sino un factor protector. Pero desafortunadamente tenemos algunas intervenciones que hacen que nuestros jóvenes o las personas que atendemos lleguen precisamente al riesgo porque tenemos muchos mitos relacionados con el intento suicida. El que se quiere matar lo hace y no lo dice. Falso. Siempre lo dicen. Siempre lo ha dicho y siempre lo manifestó. Y cuando realizo una autopsia, sí que me queda claro. De hecho, a veces llego a las casas y las personas me dicen, pero es que fue de un momento a otro y él nunca manifestó absolutamente nada. Pero cuando empezamos a conversar y pregunto por cómo dormía, cómo comía, con quién salía, qué hacía, con quién conversaba, sobre qué conversaba, y empiezan, sí, claro, no nos habíamos dado cuenta. Y claro, no hay problema con eso, es que a veces las familias estamos poco capacitadas para ello. Tenemos demasiada información y poca educación. Tenemos mucha información que nos llega por todas partes, pero a veces no sabemos cómo utilizarla, cómo emplearla. Pero además tenemos el derecho natural de tener mucho miedo ante un asunto que no queremos que llegue a la puerta de nosotros. Y eso dificulta un poco que identifiquemos señales que son fundamentales. Por eso les quiero recomendar el día de hoy que pequemos más por exceso que por falta. Cuando usted quiera preguntarle a su hijo, a su hija, a su pareja, si tiene deseos de morir o está pensando algo así, pregúntelo, ¿sí? Pregúntelo. Dele el espacio de que él lo hable, de que él mencione o de que él o ella lo diga. Y créame, está comprobado. Eso baja el nivel de angustia del otro y además le da la confianza al otro de saber que usted está interesado, le está abriendo una puerta y va a poder por ahí llegar a conversar sobre eso, que le da mucho susto conversarlo porque culturalmente no está aceptado mencionarlo. Nosotros vivimos hablando de la vida a la muerte, pero la muerte nos da mucho miedo y el suicidio más. A eso le sumamos la cultura en que nos encontramos. Si yo les pregunto, ¿quiénes de los que están aquí van al psicólogo? ¿Cuántos levantarían la mano? Y ella tímidamente dice, yo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno dice en su familia voy al psicólogo, le dicen, ¿cómo así? Y si usted dice que va al psiquiatra, pero ¿cómo así? Peor todavía, ¿sí? Entonces al psicólogo estamos muy mal, al psiquiatra estamos muy locos y nadie nos permite hablar de eso. Cuando se supone que ir al psicólogo y al psiquiatra es tan natural, es tan necesario y es tan importante como ir a cualquier otro especialista y visitar cualquier otro médico porque hace parte precisamente del autocuidado.
Entonces, mientras culturalmente la salud mental siga siendo un asunto tan estigmatizado, a nuestros jóvenes, a nuestra familia, le dificulta hablarlo, le dificulta decirlo, le dificulta enunciar eso que duele tanto. Más cuando tenemos una cultura donde la emoción de nuestros jóvenes no es validada. A nuestros jóvenes no les han enseñado a validar la emoción. Y creo que muchos de los que estamos aquí, que ya tenemos algunos añitos, ¿cierto? Tampoco nos lo enseñaron. Usted llora por eso, usted se enoja por eso, usted está llorando por esa bobada, usted va a seguir con eso, ¿sí? Y no nos enseñan que es fundamental hablar de eso, que nos genera dificultad, que nos genera dolor, que nos hace llorar y que nos pone triste. Entonces, cuando nosotros le estamos enseñando a nuestros jóvenes y adolescentes a validar la emoción, a darles espacio para que hablen de eso, que para ellos puede ser muy importante, así para mí no lo sea, porque usted ya es el adulto, sería el colmo que usted como adulto llore por lo mismo que llora su hija que tiene 15, ¿no sería raro? ¿Sí? No sería ilógico, es que usted es el adulto, usted ya lo tiene resuelto, él no. Precisamente ese nivel de experiencia le da la capacidad de entender por qué para el otro eso que aparentemente es insignificante se vuelve tan valioso en su vida que prefiere suicidarse antes que asumirlo. Cuando usted le permite validar eso que siente y conectarse con eso que siente y además hablarlo, usted le está generando herramientas de afrontamiento, nada más y nada menos. Usted lo está equiparando, lo está fortaleciendo y le está entregando a él o a ella las formas y las maneras para poder afrontar la vida. ¿Sí? ¿Eso le parece poquito regalo? Eso es mucho ejercicio, además es muy valioso para la vida de un ser humano. Entonces nosotros tenemos que posibilitarle a nuestros hijos que hablen de lo que siente, pero además valídelo, dele un lugar y dele el tiempo y acompáñelo para que lo pueda elaborar y pueda entender por qué eso está generando tanto daño. Y créame que si ese chico sigue encontrando esas alternativas, el suicidio no tendrá por qué seguir siendo una entre tantas de sus alternativas, sino que sabe que su vínculo familiar es tan suficiente para poder afrontar lo que viene. ¿De acuerdo? ¿Vamos claros hasta ahí? Entonces, precisamente nos hablan de qué es ese acto de morir y tiene algunas implicaciones precisamente. Nos preguntamos mucho qué pasó, ¿cierto? ¿Qué le pasó en el último momento? ¿Qué pasaba con ello? ¿Qué antecedía y qué situaciones estaban ahí vinculadas? Se nos generan demasiados sentimientos encontrados a la hora de nosotros decir por qué pasó y de qué manera pasó. Aquí les quiero aclarar algo. Las personas no se levantan hoy pensando en el suicidio y punto, y dice, ve, hoy ya salió el sol, es un bonito día, hoy sí parece que me puedo suicidar. No, no es así, ¿sí? El suicidio es un asunto de poco a poco, es una sumatoria de pensamientos, situaciones, momentos y escenarios que hacen que el individuo vaya poco a poco sumando un montón de asuntos que lo llevan posteriormente a finalizar en un acto o intento suicida. No es que simplemente se le vino la idea ayer y ya hoy decidió llevarlo a cabo. No, por lo general las personas que llegan al acto suicida ya lo venían pensando hace mucho rato. Ya lo venían reconsiderando hace mucho rato y ya buscaron ayuda o pidieron ayuda desde hace mucho rato atrás, pero no habían podido encontrar cómo precisamente vincular situaciones que hicieran que bajara ese nivel de angustia y que pudiera de alguna manera encontrar elementos para superar la situación. Entonces, ¿qué pasa? El suicidio como tal requiere obviamente muchos factores que deben ser vinculados a la hora de la intervención. Y cuando vamos a intervenir un intento suicida, siempre es necesario intervenir al sujeto, a la familia y al contexto. Y si ese niño o esa niña está escolarizado, nos toca entonces atender a la familia, al individuo, a la escuela, al profesor y al contexto. Porque los factores están vinculados en todos esos escenarios. Y recuérdenme una cosa, el suicidio no es una enfermedad, el suicidio es un comportamiento.
solo que está asociado obviamente a diferentes enfermedades y para Antioquia específicamente, las más vinculadas son la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Pero entonces el suicidio no es un diagnóstico. En ninguna parte podemos decir que se enfermó de suicidio o que está diagnosticado con suicidio. El médico no nos va a decir eso. Pero es claro que puede estar derivado de un trastorno de depresión, ansiedad o unos factores, ¿sí?, estresantes que hacen que el sujeto llegue a esa ideación de suicidio. El suicidio es un acto, un comportamiento y está acompañado de diferentes factores asociados. La idea es entonces revisar desde ahí cuál es nuestra postura ante ese contenido del suicidio. Ay, aquí ya voy a dejar los zapatos. El suicidio como tal nos habla claramente de cómo se vincula en ese contenido estructural y es importante revisarlo desde ahí. Nosotros tenemos que mirar qué es lo que a ese joven lo vincula con ese escenario precisamente y lo lleva a pensar en esa situación. Pero es importante que nosotros revisemos qué pensamos también de ello y si estamos posibilitando que él se hable o no. Tenemos entonces algunas ideas irracionales frente al contenido, ¿sí? Y nos hablan de cosas como, ¿quién se va a suicidar? No lo dice, sí lo dice. Créame que sí lo ha dicho y sí lo ha manifestado. ¿Solo se suicidan los enfermos mentales? No. ¿Me pueden creer que la tasa de enfermos mentales es la que menos se suicida? Y tenemos menos tasas reportadas de enfermos mentales por suicidio y tenemos más tasa reportada de personas supuestamente estables y bien que llegan al suicidio consumado. ¿Sí? Que es importante revisarlo desde ahí. Los niños no se suicidan. Qué dicha poder decir eso. Resulta que sí. Desafortunadamente para Colombia y Antioquia, a partir del 2013, se nos empezó a aumentar la tasa de niños relacionados con el suicidio consumado. Antes no hablábamos de eso, ahora sí, ¿sí? Entonces, eso es importante que nosotros lo abordemos. ¿El suicidio es de valientes o de cobardes? Esto no es ni de valientes ni de cobardes. Es simple y llanamente el acto como tal. Es un comportamiento y es una dificultad, una problemática que tenemos. Y como tal tenemos que abordarla. ¿Qué nos están diciendo entonces? Que como tal, el contenido viene obviamente vinculado a diferentes situaciones que es importante que nosotros empecemos a mirar. Tenemos dificultades, por ejemplo, para el contenido del diagnóstico. Es grave a veces en el contenido de la atención. En el sistema de salud se nos dificulta obviamente el contenido de atención porque no tenemos claro entonces cómo proceder ante la situación que se presente. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros entonces creemos que hay que atender el suicidio como tal, pero se nos olvida que lo que hay que atender es lo que antecede. Una persona primero se deprime y luego llega al intento suicida. Y nosotros estamos desbordados atendiendo el suicidio y se nos olvida que lo que hay que atender es la depresión o los factores asociados a esa situación. Un intento suicida es un caso que debe ser atendido por urgencias, porque se nombra como urgencia psicológica, según la ley 1616 del 2013, para que lo tengan claro. Todo intento suicida es una urgencia psicológica. Entra por urgencias en cualquier sistema de prestación de servicios, por cualquier centro de atención, debe ser atendido como tal, se debe activar el protocolo o código S y debe inmediatamente desencadenarse el nivel de atención, ¿sí? Debe ser valorado por médico general, luego por psiquiatría y luego por psicología, ¿de acuerdo? Y ahí nosotros tenemos que activar la ruta inicial para la atención, que empieza por la familia, que es quien debe acompañarlo a ese centro de atención. Y créanme en una cosa, si usted le especifica a ese médico que su hijo, su hija, su compañera o su familiar está bajo el riesgo de un suicidio, créame que ellos inmediatamente van a saber qué hacer. Entonces la idea es nosotros cómo vamos vinculando esa estructura como tal. ¿Qué dificultades tenemos? Tenemos el estigma, tenemos la creencia de que no nos va a pasar a nosotros,
Tenemos el estigma en relación con que es que los jóvenes o el que lo tiene todo no lo va a hacer. Esto no tiene que ver con tenerlo todo. Hay gente que lo tiene todo, supuestamente, pero ni así es suficiente. Esto no es un asunto de que tengamos todo. Además, ¿quién lo tiene todo? Por Dios, ¿quién tiene todo? Eso es un imaginario. Nadie lo tiene todo. La pregunta no es si lo tenemos todo, la pregunta es si lo que tenemos es lo que queremos. Si lo que tenemos es lo que hemos construido, ¿sí? ¿Y qué hacemos para tener eso que tanto soñamos o que tanto deseamos y que tanto trabajamos por ello? Entonces, desde ahí es importante empezar a revisar, porque para un suicida hay dos cosas que afectan mucho su recuperación. Primero, que la familia opera como si estuviera llamando la atención. El suicidio sí es un llamado de atención, ténganlo claro. El otro sí está llamando la atención, necesita su atención y quiere su atención, pero nosotros nos llaman la atención y no prestamos atención. Es que es muy ilógico, ¿sí? Ahora, la pregunta que hay que hacernos es, ¿por qué si el otro me llama la atención, yo no lo atiendo, ¿sí? Y no presto la atención? O el otro, ¿por qué está llamando la atención por esa vía y no por otra? ¿Qué pasa por mi hijo, con mi hija, con mi pareja, que tiene que llegar a un intento suicida para ser atendido o atendida o comprendida y no puede hablarlo de otra manera distinta ni mencionarlo de otra forma distinta? Y es ahí donde tendríamos entonces que revisar qué tenemos que hacer precisamente para trabajarlo. Es que se presentan en tal municipio muchos suicidios, o últimamente el suicidio se está viendo demasiado. No, papás, no, para todos los que están aquí les aclaro ese contenido. Lo que pasa es que el suicidio primero se escondía mucho, nadie lo hablaba y nadie lo decía, desafortunadamente. Si esto lo hubiésemos empezado a hablar desde más temprano, tal vez tuviéramos estrategias mucho más establecidas ahora. Resulta que ahora, como se volvió un problema de salud pública, se vieron en la necesidad de hacerle seguimiento, de hablarlo y de enmarcarlo obviamente en el contenido de la atención, primero. Y segundo, no es que en ciertos municipios se nos suicide más la gente, es que ciertos municipios son más juiciosos notificando, contando y haciendo seguimiento de los casos a sus comunidades. Y eso marca la diferencia, obviamente, ¿sí? Que es importante entonces que también lo contemplemos. ¿Qué panorama tenemos entonces? Es la primera causa de muerte obviamente violenta en el mundo, para que lo tengamos claro. Es una de las muertes precisamente vinculadas como un acto violento, por eso entró al sistema de vigilancia epidemiológica, o sea a nivel nacional, porque se volvió en una muerte violenta. El asunto es que se vuelve en muerte violenta y es el contenido autoinfligido, que además es una de las muertes más complejas de entender en ese contenido. En los últimos 45 años, obviamente, las tasas de suicidio han aumentado en un nivel del 60%. Estamos hablando de un nivel muy alto. Y desafortunadamente aumentó también en nuestros niños, nuestros adolescentes. Y eso entonces nos empieza a decir qué es la sociedad que estamos construyendo para los que vienen. ¿Qué pasa con esas generaciones venideras? ¿Dónde está ese contenido? Teniendo en cuenta una cosa, no olviden que nosotros somos víctimas de la violencia y el conflicto armado, y eso nos dejó, el contenido de la violencia política, nos dejó demasiados huérfanos, nos dejó demasiadas familias desintegradas y nos dejó demasiadas familias en conflicto precisamente por la falta de sus seres queridos, que esta es la hora que además no han podido resignificar ese hecho y no se han podido restablecer sus derechos. Eso entonces nos pone en un nivel de riesgo muy alto, porque siempre se va a necesitar ese padre y esa madre, fundamental. Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año. ¿Esto nos dice algo? Mucho, ¿sí? De hecho, se nos dice y nos hablan en Colombia que luego, después de los accidentes de tránsito, obviamente están de la mano los accidentes de tránsito y los suicidios, pero creemos que no, que solamente el hijo del señor de la esquina el que se suicidó, y que eso pasa una vez al año, es más frecuente de lo que nosotros imaginamos. Hay un suicidio cada 40 segundos según la misma Organización Mundial de la Salud y las diferentes investigaciones. Y una persona está optando por el suicidio, ¿cierto? Cada vez más con mayores vinculaciones relacionales y afectivas. Entonces podríamos decir, Gloria, es que el que se quiera suicidar está libre de hacerlo. Sí, no tengo problema con ello. Que es que la otra persona es libre de hacer con su vida lo que quiera. No tengo problema con ello.
Que es que el que se quiera suicidar puede pensarlo. ¿Cuál es el problema? No tengo problema con ello. ¿Saben cuál es el problema? Que para yo poder ejercer ese derecho, como lo nombro, ¿sí?, necesito un mínimo de claridad, mis 5 sentidos y mi estabilidad clara para poder decir qué voy a elegir y qué voy a decidir. Pero de 5 suicidios o intentos que atiendo, 4 vienen vinculados por un montón de situaciones familiares, sociales, socioeconómicas, de violencia, de abuso, de maltrato, ¿sí?, que hacen que ese sujeto llegue a ser tan vulnerable que llega a pensar en el suicidio consumado. ¿Cómo me van a decir que esa es una elección libre, espontánea y de derecho? No, esa es una decisión a raíz de una sociedad irresponsable, poco vinculada con el contenido, ¿sí?, y que no le está generando al otro mejores opciones para establecerse en la vida. Y eso ya cambia el panorama. Por eso se nos vuelve una responsabilidad social y familiar la atención oportuna. Las secuelas del suicidio constituyen la 6ª causa de mala salud y discapacidad. ¿A qué me refiero? Nosotros, recuerden que estamos todos contribuyendo a un sistema de atención. Y muchas de las personas después de un intento suicida, que es altamente, o sea, la tasa es muy alta, de 5 intentos, 3 sobreviven, y de esos 3 sobreviven en condiciones físicas, neurológicas o fisiológicas inadecuadas. Quedan con secuelas muy marcadas en su salud. Muchos quedan con malformaciones físicas o muchos quedan con secuelas neurológicas muy marcadas que hacen que se vuelvan una carga prestacional para el sistema mucho más compleja y obviamente para la familia mucho más compleja. Por eso es que siempre, sí, quedará claro que es mucho más fácil abordar e invertir en prevención que en atención. Siempre será menos costosa la prevención que la atención. Y nosotros lo estamos haciendo al revés. Miren, cuando les vengo haciendo el tejido de todo este contenido, es claro un asunto que quiero proponerles y es: atiendan a sus comunidades cuando tengan los primeros signos y síntomas de situación de riesgo. Es que estoy deprimido, préstele atención a eso. Sí, es que el alma duele, el corazón duele. Pongan eso donde quieran, el corazón, los pulmones, la mano, el brazo, lo que quiera, pero eso duele. Tenía una paciente que me decía: Gloria, es que sabe yo por qué terminé aquí. Fui como 20.000 veces al fisiatra, eso me mandaban de un lado a otro, de un lado a otro. ¿Y sabe qué comprendí yo? Que cuando a mí me duele el alma, cuando yo me acuerdo de ese duelo que no he elaborado, cuando me acuerdo de ese hijo que no he podido encontrar, me vuelvo coja. Me duele el pie, no puedo caminar bien. ¿Sí? Y uno diría: ¿y eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso somáticamente qué? ¿Eso psicosomáticamente qué? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que el cuerpo habla y traduce lo que usted no quiere traducir en otro contenido, de eso que usted no ha podido hablar o de eso que usted no ha podido vincular en otro lugar. Entonces, cuando nuestras familias nos den los primeros signos o síntomas de tristeza, de enojo, de irritabilidad, de no sentirse bien, de querer llorar por cualquier cosa, de no saber cómo afrontar la vida, busque ayuda. Y créame, se ahorrará muchísimo más energía si lo hace cuando identifica los primeros síntomas que si espera que llegue a una depresión profunda o a una depresión mayor para atender lo que le va a salir mucho más costoso a nivel de energía, a nivel de desgaste emocional y a nivel obviamente de desgaste socioeconómico. ¿Me hice entender en ese pedacito? Entonces no esperemos que llegue el intento suicida para atender al otro. Atendamos las manifestaciones anteriores, que pueden ser varias. ¿Cuáles? Tristeza, llanto, enojo, irritabilidad, ese desgano que no sé qué quiero, qué pasa conmigo y no sé por qué, ese asunto de que me pesa el cuerpo, que no me quiero levantar, que me volví perezoso, perezosa, que todo me hace llorar, que ya no puedo ver ni las propagandas en la televisión, que todo me genera dificultad, ¿sí? O no sé si les pasó que vivimos todo el tiempo diciendo: me tocó la mamá más cantaletosa del mundo.
Echaba cantaleta desde que se levantaba hasta que se acostaba. Y no es que la mamá fuera cantaletosa, la mamá vivió deprimida y nadie se dio cuenta. Entonces echaba cantaleta desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y decíamos, qué mamá tan brava la que me tocó. No, es que mi mamá venía deprimida, tal vez, nunca nos dimos cuenta, y eso la vinculó precisamente en una forma de estar todo el tiempo encima de los demás, y eso es un asunto que en nuestras familias se va prolongando generación tras generación porque no lo atendemos a tiempo. Así que revisemos qué debemos atender nosotros. ¿Qué nos está hablando entonces? Un suicidio individual afecta obviamente al menos a 6 personas. ¿Que se murió, se murió? No, no es posible. Todos los que quedan, que son esos sobrevivientes, son los que más sufren con ese contenido. El suicidio tiene 2 vías, ¿sí? 2 caras muy complejas de manejar y que terapéuticamente implica mucho trabajo. La primera es que me estoy autoeliminando, ¿sí? Me estoy yo generando una situación. Pero la segunda es que con eliminarme a mí mismo te estoy dando un mensaje a ti y te estoy también eliminando a ti la vida, la paz y la existencia. Va en doble vía. Es un asunto de yo no vivir más, pero tú asumes las consecuencias. Y eso para las familias es muy difícil de poderlo sobrellevar. Entonces implica precisamente que quedan unos sobrevivientes. Entonces no es tan simple decir el que se murió, se les acabó el problema, porque es que el problema apenas inicia. Porque está comprobado que un suicidio dura numerosos años para poderse recuperar sobre la situación vivida para esa familia. Soy más explícita, no se suicida uno, se suicidan todos, porque ninguno vuelve a ser el mismo. Esa familia no vuelve a ser la misma y esa sociedad no vuelve a ser la misma. Todos precisamente terminan afectados de forma directa con el acto suicida y eso los lleva precisamente a tener que resignificar un montón de situaciones vinculadas ahí. ¿De acuerdo? El suicidio es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años en nuestra población, desafortunadamente. Y para Antioquia específicamente, les mostraré más adelante, tenemos tasas mucho más vinculadas en edades menores. Y ya eso nos tiene que decir qué está pasando, qué vamos a hacer al respecto. El 44,7% de los suicidios en Colombia se da en personas de 20 a 39 años. Y obviamente es más frecuente en hombres, ¿sí? En los cuales la tasa de mortalidad es mucho mayor que en las mujeres. ¿Qué les quiero decir? El suicidio consumado es mucho más presente en los hombres, pero el intento en las mujeres. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Y sé que muchos me van a decir, a ver, ¿por qué creen que lo intentan más las mujeres y lo llevan más a cabo los hombres? ¿Qué se nos ocurre? Cuéntenme a ver. Llamar la atención, las mujeres llamamos más la atención. Hablamos más, las mujeres hablamos más. Son menos violentas. Ajá. Así es. Ajá. Por cuestión de honor, pues, ¿cierto? Prefieren hablarlo como así. Sí, pero no. ¿A qué me refiero? Sí. Es claro que nuestra cultura tiene al hombre sometido a unas características muy complejas. Los niños no lloran. No se vayan a creer ustedes ese cuento. Los niños lloran. Los niños no dicen, los niños sí. Y así fuimos poco a poco por la vida. Y las niñas sí. Entonces así fuimos creciendo en ese contenido, pero resulta que no. Hay que ver un hombre en consulta hablando de lo emocional y se darán cuenta que se desborda peor que cualquier mujer. Y hay que ver a mujeres afrontando otras cosas y otras condiciones, pero nuestra estructura cultural no nos lo permite. ¿Cuál es la diferencia? Los hombres usan métodos más contundentes que las mujeres. Las mujeres se preocupan más por otro tipo de métodos.
Va a sonar coloquial, pero así es. A las mujeres nos interesa hasta el día de la muerte cómo vamos a quedar. Feas, no. Primero muertas que sencillas, pero fea, no. ¿Sí? Y créanme que así me lo han dicho, no es que lo he leído, no, me lo han dicho. Cuando las atiendo después del intento y sobreviven, les pregunto, ¿por qué ese método y no otro? Ah, no, Gloria, yo fea, no. Por eso me vestí, por eso me organicé, por eso de tal manera. Eso hace, de alguna manera, ¿sí?, que estemos un poco más vinculadas a métodos que no resultan tan contundentes como los hombres, ¿sí? Eso en primera instancia. Pero hay otra. Las mujeres pensamos más en los hijos, entonces ellos se vuelven factor protector. Nos preocupa mucho con quién queden nuestros hijos y eso nos retrae y hace que entonces lo pensemos 2 veces. Los hombres no. Para los hombres es claro, es la mamá de sus hijos, los ama, los adora y quedó en buenas manos. Así que ellos tienen la libertad de decir, no va más. Mientras que los hombres también utilizan métodos más contundentes en relación con las armas y el mismo acceso que tienen a las mismas por su forma socioeconómica y demás, mientras que las mujeres a veces no tienen el mismo acceso. Una mujer en un municipio me lo decía cuando la fuimos a atender la psiquiatra y yo, y ella decía, Gloria, es que es simple, no compré el otro veneno porque yo no tenía plata para el otro, sino para este, si no hubiese utilizado el otro. ¿Me estoy haciendo entender? Ustedes dirán, Gloria, eso tan elemental, es que eso es la cotidianidad. Es que el suicida está en la cotidianidad, el suicida planea con su día a día, ¿sí? El suicida no está por allá inventándose asuntos del otro mundo para poder llegar al acto como tal. Esto surge en lo relacional, por eso empecé diciéndoles, los más valiosos a la hora de prevenir son ustedes mismos, porque son los que están vinculados día a día con la relación en el otro. Y es ahí donde nosotros tenemos que revisar entonces cuál es nuestra posición al respecto. ¿Qué casos tenemos entonces en Colombia? ¿Sí? Obviamente 27.611 reportados obviamente en el sistema de vigilancia, cada hora se reportan 2, ¿sí? Obviamente estamos hablando de 2.464.000 suicidios consumados, 1.230 solicitaron valoración médica y psicológica y 426 tuvieron adherencia al tratamiento. ¿Por qué me gusta hablar de este tema rápidamente? Porque es fundamental y clave a la hora de nosotros abordar nuestras personas después de un intento suicida. La mayor red de apoyo fundamental para un suicida es la familia. No hay efecto más poderoso ni medicación más poderosa para un suicida que una red de apoyo social y familiar establecida. Pero a veces la familia también puede ser un factor de riesgo y la red menos indicada. Por eso son los primeros que tienen que recibir psicoeducación, apoyo y acompañamiento. La adherencia al tratamiento, ¿qué es? Es poder apoyar al otro que encuentre herramientas psicoterapéuticas para afrontar lo que está viviendo. Pero tenemos muchos mitos, ¿sí?, a nivel de la intervención. Por ejemplo, la medicación psiquiátrica, ¿sí? No se tome eso que se vuelve más loco. No se tome eso que lo emboba. No se tome eso que usted no está loco. Entonces, obviamente, si no está loco, ¿por qué se lo va a tomar? ¿Sí? No se tome eso porque usted se vuelve dependiente. Es lo que escuchamos de las familias. ¿Cuántos de los que están aquí son hipertensos? ¿Y son adictos por eso? ¿Dependientes? ¿Qué pasa si no se toman la medicación? Se puede morir. Si usted deja de tomar la medicación para la presión arterial, usted se puede morir. Es así de claro. Me lo han explicado una y otra vez los médicos con los que he trabajado. ¿Qué les quiero decir con eso? Hay que ser cuidadosos, porque a veces, y lo tengo comprobado, porque trabajo con muchos psiquiatras de la mano, solo que es que hay que encontrar el indicado. Pero tengo una paciente que hace poco me decía, vea Gloria, yo le aclaro a usted una cosa, yo esta pastilla me la tomaré toda la vida si me toca, pero yo al hoyo profundo de la depresión y la angustia no vuelvo jamás, porque casi me muero. Solo por esto que sentía tan miedoso y tan horrible, casi me suicido, yo allá no vuelvo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar?
tengamos cuidado con nuestras expresiones porque anulan una posibilidad para el otro. Cuando le estamos diciendo al otro, no se tome eso, tenga cuidado como si nosotros fuéramos toxicólogos o médicos, le estamos tal vez robando la única alternativa que tiene el otro para que salga de eso que está viviendo. Porque no olvidemos que también somos un cuerpo fisiológico y químico. Y hay respuestas químicas que necesitan mínimamente de una medicación adecuada. Eso sí, tengamos precaución, hagamos seguimiento, indaguemos qué es eso, indaguemos qué está tomando nuestro hijo, nuestra hija, nuestra pareja, nuestro papá, nuestra mamá. Asesorémonos del psiquiatra, preguntemos sin miedo y sin pena, digámosle qué pena, pero yo necesito que me explique, deme psicoeducación, dígame eso, por qué se llama así, por qué se la tiene que tomar, cada cuánto se la tiene que tomar y yo cómo lo puedo acompañar. Cuando empezamos a tomar la medicación para esa presión arterial e inmediatamente nos sentimos bien, no. ¿Muchos tuvieron efectos secundarios o no? Mi mamá cada rato me decía, Gloria, eso me marea, eso me da náuseas, eso, y sin embargo le tocó adaptarse. Pero con el medicamento psiquiátrico sí satanizamos todo. No es que me mareé, eso fue el medicamento, ya lo suspendí porque me cayó mal. ¿Sí? Y se va todo el tiempo en la excusa y por eso no hay adherencia al tratamiento. Y créanme en una cosa, si no hay adherencia al tratamiento, el riesgo de que la familia termine despedazada a nivel emocional y a nivel de contención con esa persona totalmente descompensada es mucho mayor. Se puede acabar una familia porque ya no van a saber cómo manejarlo. Entonces hagamos bien las cosas desde el principio, informémonos, capacitémonos, permitamos ser asesorados, permitamos que los terapeutas nos vayan llevando de la mano y revisemos, en el caso de ser importante la medicación, tengamos la responsabilidad de asumir si es importante, por qué, pero no sigamos con ese estigma de que el que se está tomando el medicamento psiquiátrico es loco y el que se está tomando para la presión arterial, entonces es que un hipertenso. Sí, cierto. Pero no andamos por ahí diciéndole, ahí va la hipertensa de, yo creo que eso no lo dicen. Pero si toma medicamento psiquiátrico dicen, ahí va la loca que toma medicamento, ¿cómo así? No es justo, es un asunto de cultura y ojo con eso, porque le estamos negando la oportunidad y la alternativa al otro de que tenga una opción para la vida. Para la vida, es el otro el que debe decidir. Y esto a mis colegas psicólogos se los digo mucho. Momentico, los psicólogos primero no medicamos. Si sabemos efectos secundarios y sabemos que hay que llevar control de nuestra medicación en relación con nuestros pacientes. Pero es el otro el que elige cómo hacer ese proceso. Y eso hay que hacerlo con mucho cuidado, porque puede ser la única opción que tenga ese sujeto. Suicidios consumados para el 2018 y hablamos de distribución obviamente porcentual de casos de intento de suicidio por sexo en Antioquia, ¿sí? Entonces estamos hablando de que las mujeres lo intentan más que los hombres, aquí vuelve nuevamente la tabla y nos queda clara a qué se debe precisamente ese contenido. Nos están hablando de que la tasa de incidencia de intentos según grupo de edad, esto me parece muy importante. Revisemos, jóvenes de 20 a 24 años, adolescentes de 10 a 19 años, pero miren, escolares de 5 a 9 años. Y aclaremos una cosa, ese 1.5 no es 1, pueden ser 100, pueden ser muchos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y estamos hablando de 5 a 9, ¿saben que ya hay que empezar a revisar y a pensar cómo nosotros vamos a revisar qué está pasando con nuestros niños? Es preocupante. Y estamos hablando de que lo están intentando nuestros adolescentes de 10 a 19 años. Ya eso tiene que llevarnos a mirar qué hacemos en ese panorama de intervención y cómo de alguna manera lo vamos a abordar. Bueno, entonces, quiero irles, bueno, ¿qué inquietudes tenemos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Me he hecho entender? Bueno. El suicidio está vinculado desde diferentes referencias en la definición. Podemos hablar de idea o pensamiento suicida, podemos hablar de intento suicida y podemos hablar de suicidio consumado. Esa ideación o ese pensamiento se vincula en dos cosas. Yo puedo tener ideas de muerte
Y tengan claridad con esto. Cualquier persona de las que estamos aquí puede pensar en cualquier momento de la vida en una ideación de muerte o una ideación suicida. Eso no nos tiene por qué angustiar. Lo que nos tiene que angustiar y ocupar, ¿sí? No se preocupe tanto, sino que ocúpese. ¿Y es por qué? Porque en este momento de la vida. ¿Por qué lo estoy pensando ahora? ¿Qué me llevó a pensar en esto? ¿Qué pasó que yo llegué a encontrarme con esta manera y esta forma? ¿Sí? Y ya se vuelve mucho más problemático cuando pasa de una ideación o un pensamiento a querer tener un plan suicida y a llegar a un intento o un acto como tal. Por eso entonces tenemos que revisar cuáles son los antecesores de esa situación y qué pasa precisamente antes de llegar a ese intento o a esa ideación. La ideación suicida entonces, ¿qué nos habla? Que estamos pensando en esa idea como tal, que hay una situación, una expectativa, un deseo de morir por algo que va implícito en la relación con el mundo, ¿sí? Pero otra cosa son las ideas de muerte. Ustedes escuchan por ahí a las abuelitas, que Dios se acordara de mí. Entonces no vamos a decir, mi abuelita tiene una idea suicida, no, ¿cierto? Sino todas las tuvieran. Es una idea de muerte, ¿sí? La abuelita que nos vive dice, estoy tan cansada con toda esta gente que cuando me muera se van a acordar, ¿sí? Ay, mi abuelita se quiere suicidar. No, la abuelita tiene una idea de muerte, que además son culturalmente muy relacionadas en nuestro discurso. Es distinto cuando nuestro joven, nuestros niños, nuestras niñas o nuestra abuela sale con cosas como, no quiero vivir más, no quiero estar más aquí, me quiero morir y he pensado cómo. Ya eso lo hace distinto y ya estamos hablando de que hay una ideación y como tal debemos revisar por qué. ¿Qué pasa con eso? ¿Preguntamos o no preguntamos? Sí, preguntemos, pregúntele, indáguele, el otro lo necesita. Cuando una persona le hable de deseos de morir, atiéndale, créale, está pidiendo auxilio, ¿sí? Por favor, entonces pregunte. No se asuste, se queda mucho susto. Mejor dicho, sí se asuste, pero no haga que el susto la haga correr y ya, o decir no hablemos de eso, ya te voy a dar la palabra. Sino que mínimamente digamos, bueno, hablemos de eso. ¿Desde cuándo lo estás pensando? ¿Por qué lo estás pensando? ¿Qué pasó? Hablemos de eso. ¿Qué quieres contarme sobre eso? Y démosle al otro el espacio para que lo haga. Sí, ahorita en las preguntas, muy bien, como desees. Entonces, ¿qué es importante revisar? Hay una clasificación de ideación suicida. Tenemos entonces clasificados según la Organización Mundial de la Salud, según el mismo contenido de los diferentes protocolos. Nos hablan de el suicidio obviamente manipulatorio, el ansiolítico, el impulsivo, el desesperanzado racional y el psicótico. El manipulatorio, ¿cuál es? Ese que todo el tiempo está en el discurso de si no haces tal cosa, me mato, si no me entregas, lo hago, si tú me dejas, ¿sí? Si tú no estás más conmigo, si tú no vives más conmigo, si tú no haces lo que yo necesito, ¿sí? Todo el tiempo en ese contenido. Ah, bueno, entonces qué gloria, eso es por llamar la atención y ya. No, ojo con eso, vuelvo al principio. Sí está llamando la atención, pero entonces si es un llamado de atención, atiéndalo debidamente. Y si su hijo, su hija, su pareja utiliza esa manera de comunicación para llegar al contacto con usted, ya eso es preocupante. Y ahí ya tendríamos entonces que indagar y decir por qué lo hace de esa manera y no lo hace de otra forma. ¿Por qué no encuentra otra forma, otra manera de hablarlo, de decirlo? ¿Sí? Pero a eso se le suma otro contenido que puede ser mucho más grave todavía. Y es que está manipulando, necesitando algo. En la manipulación hay una necesidad tangible de algo, encontremos qué es. Pero muchas veces llegan a esos actos que yo denomino, ¿sí? Y de la mano con el psiquiatra los hemos estudiado mucho tiempo, y es cuando nosotros decimos que se excedió en el método, ¿sí? Y llega y peca por exceso. Entonces, no lo quería hacer, pero termina consumado o haciéndose mucho daño porque no mide bien las consecuencias de esa manipulación. ¿De acuerdo? Entonces no peleemos más con eso. Es un llamado de atención. ¿Cómo le parece que sí? ¿Está manipulando? ¿Cómo le parece que sí? ¿Quiénes de los que está aquí no manipulan? Cuando la mamá nos dice cosas como, no haga eso y verá cómo le va. ¿Eso es qué? Eso es una advertencia.
manipulatoria y clara, ¿o no? ¿Qué le estamos diciendo implícitamente? Haga lo que yo necesito, ¿cierto? Cuando le estamos diciendo al otro, es que usted ya no me dice que me ama. ¿Qué le está pidiendo? ¿Es claro? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Y eso es un acto de manipulación o no? Claro, porque le estoy diciendo al otro que se comporte como yo necesito para que yo pueda satisfacer lo que yo necesito. Pero resulta que al suicida sí le ponemos toda la carga emocional, crítica, caótica y prejuiciosa del punto, ¿sí? Porque entonces el suicida no puede manipular, no tiene el derecho a hacerlo. Además nos da mucha rabia, porque sé que es así. Nos pasa todo el tiempo con las familias. Entonces genera muchísima impotencia, y la impotencia se nos convierte en enojo. Así que entendamos una cosa de manera libre y abierta: si es manipulación, si es llamado de atención, si hay una necesidad del otro lado. La pregunta es: ¿por qué me la demanda así y no de otra manera? ¿Por qué me lo está pidiendo así y no de otra manera? ¿Por qué me dice así, sí, y utiliza esa vía de comunicación conmigo y no utiliza otra? ¿Será que yo no se las estoy proporcionando? ¿Sí? Tenemos el ansiolítico, que nos pasa mucho con el asunto de lo impulsivo. ¿A qué me refiero? Personas en estado de ansiedad muy graves tienen dificultades para manejar la ansiedad, los niveles de impulsividad, y no es gratuito que muchos de ellos resulten saltando al vacío o de manera impulsiva lanzándose ante los ojos de los demás, ¿sí? Y muchas veces es porque precisamente no calculan ese nivel de impulsividad por la situación obviamente de la ansiedad, y llegan precisamente a ese contenido. El impulsivo obviamente va en relación obviamente con esa incapacidad de afrontar, y el impulsivo está muy vinculado en el asunto de lo masculino, de lo femenino. El femenino es muy vinculado en el asunto de la impulsividad, de reaccionar para poder hacer que el otro se vincule en lo que él necesita, y termina en acciones obviamente arriesgando su vida. El desesperanzado racional es muy del masculino. Los hombres lo piensan, lo planean, revisan, miran, y por eso es que suelen ser tan contundentes, porque buscan el método con más calma, lo llevan a cabo, y de hecho cuando escriben, ellos escriben muy poco, y las mujeres hasta el día de la muerte seguimos hablando mucho. Dejamos en las cartas y en las notas todo un diario. El hombre deja 2 páginas, 2 letras, las mujeres dejamos 3 páginas, 4 páginas, hasta explicando qué van a hacer después de que nosotros nos vayamos a morir, ¿sí? Y es ahí donde el contenido empieza a cambiar en la dinámica obviamente de lo vincular y lo social. Y el psicótico obviamente que ya está bajo un estado mental complejo y que implica precisamente una atención contundente. Fantasías obviamente o pensamientos de muerte, que están muy vinculados precisamente en esa estructura: fantasear con cómo me voy a morir, de qué manera quisiera estar, cómo quiera que me vistan, de qué manera voy a vincularme. En los adolescentes es muy frecuente, por eso no es gratuito que empiecen a regalar las cosas, empiecen a escribir cartas, empiecen a dejar ciertos objetos, empiecen a decir ciertas cosas. En un municipio nos pasó, fue muy complejo. El chico les decía: este fin de año se van a tomar aromática de cuenta mía, yo sí los voy a invitar este fin de año. Y es que salía de vacaciones, se suicidó, y obviamente tomaron aromática, ¿sí? Pero era un mensaje oculto todo el tiempo, y nosotros tendemos a jugar con el asunto y nunca realmente a recibirlo. Y eso es importante que lo tomemos con toda la seriedad del caso, ¿de acuerdo? Se nos pueden presentar factores de riesgo cuando la muerte de un ser querido, situaciones de divorcio, separación, pérdidas escolares, dificultades socioeconómicas y dificultades obviamente relacionales o vinculares. Entonces pueden ponernos a esas familias obviamente en el contenido de riesgo. Y el consumo de sustancias psicoactivas, ni hablar. Es un flagelo para nosotros. De hecho, de 5 intentos o 5 suicidios consumados, 4 estaban bajo efecto de sustancias psicoactivas, y eso se nos vuelve a veces un lío poderlo trabajar. El plan suicida obviamente es eso de que ya está planeado: cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, a qué hora lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer. Pero aquí voy a pasar un poco más rápido porque tenemos mucho público menor, entonces no puedo ser un factor de riesgo, ¿cierto? Entonces la idea es, vamos a cuidarnos también un poco en la información, y es ahí un puntico donde quiero que nos quede muy claro para trabajar con nuestros jóvenes y niños. Para hablar con los niños y los jóvenes del suicidio no hay que hablar de suicidio, ¿sí? Para prevenirlo hay que hablar de la vida,
hay que hablar de habilidades para la vida, hay que hablar del amor. ¿A los niños les gusta hablar del amor o no a los jóvenes? Se asustó, o sea que sí. Les encanta hablar del amor, les encanta hablar obviamente de la relación con otro, les encanta hablar de la forma como se vinculan con otros, y esos son los verdaderos problemas que ellos tienen. Es que el verdadero problema de un chico no es el suicidio, el verdadero problema es la relación con el otro, la relación con su familia, la capacidad de confiar en sí mismo, la capacidad de confiar en el otro y la capacidad de asumir las responsabilidades del día a día. Esa es la verdadera dificultad de un joven, no el suicidio como tal. Entonces no tenemos que irle a hablar ni de suicidio, ni de videos de suicidio, ni de cómo se suicida la gente, ni de los métodos que existen, porque eso es contraproducente. Y lo seguiré sustentando delante de cualquier otro teórico las veces que sea necesario, porque la misma praxis me da la capacidad de hablarlo de manera clara y contundente. Está comprobado. Con nuestros jóvenes hay que hablar es de lo que realmente les afecta. La incidencia de intentos de suicidio en el 50%, obviamente, después de un intento lo intentará de nuevo. Después de 2, el 70% lo intentará de nuevo. Y de 3 intentos, el 90% reincidirá en su situación. ¿Cómo opera la conducta suicida? Primero empieza por una idea de muerte, luego llega a una ideación suicida, a un plan suicida, intento suicida y luego al suicidio consumado. Por eso vuelvo y les digo, desde la primera idea, abordémoslo por favor. Hablemos con nuestras familias de eso, hablemos de por qué lo estás diciendo y tomémoslo en serio. ¿Sí me hago entender? Ejemplos, estamos entre familias y lo hablo claro. A veces mi hija me dice, ay no más, si tal cosa mejor me suicido. Yo, un momentico, y llamo la atención. Ella dice, mami, tampoco. Yo, bueno, entonces por favor, regulemos lo que estamos diciendo, porque eso opera, ¿sí? Viene en el discurso, lo volvemos elemental, se nos vuelve paisaje, y si el otro no está de alguna manera limitándosele de una vez, entonces claro, lo vuelven un asunto cotidiano, y pasar de la idea a después llegar a otros asuntos más contundentes, hay un plazo muy corto, y es ahí donde tenemos nosotros que saber qué vincularlo, ¿sí? ¿Qué podemos entonces hablar en el asunto de la comunicación? Se transmiten, el suicida empieza transmitiéndonos y verbalizando situaciones, ¿sí? Me quisiera morir, es que lo solucionaría así, es que si yo tuviera, es que si me pasa, es que si no me pasa, y eso hay que empezarlo a aclarar, ¿sí? Y a limitar. Tener obviamente claridad de por qué lo está diciendo, abordémoslo inmediatamente. Revisar por qué amenaza con eso, ¿sí? Venga, un momentico, es que aquí no se arreglan las cosas de esta manera. Usted me explica por qué me está diciendo, por qué me está amenazando con eso, de dónde salió, y hablemoslo ya, ¿sí? Porque los papás nos da temor a veces, entonces, si usted tal cosa me mata, entonces la mamá le dice, hágalo, porque nos enseñaron que eso era una buena idea. Por favor, no rete, le voy a decir por qué. Usted no sabe qué estructura de personalidad tiene el otro, y si es un impulsivo o está descompensado, créame que lo va a hacer simple y llanamente por retarlo a usted, ni siquiera por deseo de morir, simple y llanamente por ganar con usted, porque se vuelve una lucha de poder. Y como se vuelve una lucha de poder, alguno tiene que ganar, ¿sí? Y como el otro es el que no tiene el control, lo busca, ¿sí? A la inversa, por vía del suicidio. Entonces no rete, por el contrario. Si me haces tal cosa, entonces me mato. Momentico, esto se volvió serio, ¿sí? Yo estoy haciendo esto porque soy tu mamá, porque te quiero, te cuido y eso tiene unas implicaciones. Pero eso que tú me estás diciendo es complejo. Hablemoslo de dónde salió, hablemoslo por qué lo estás diciendo y aquí aclarémoslo de una vez, porque esto debe ser atendido, ¿sí? Y es importante limitar desde el primer momento. No lo duden, ¿sí? No lo piensen dos veces. Entonces, ¿qué nos habla? Ya les hablaba, o sea, las personas sí lo han manifestado y sí lo han dicho de diferentes maneras. No es que lo pensó ayer y lo hizo al otro día, sí lo ha manifestado en varios escenarios y la idea es identificar entonces por qué nosotros no lo hemos podido vincular. Tenemos algunos factores protectores y de riesgo. Entonces, en los factores del suicidio que nos encontramos, tenemos unos que pueden ser predisponentes, alarmas, precipitantes y se llega al suicidio. ¿Cuál puede ser un predisponente? Un predisponente puede ser situaciones familiares conflictivas, abusos, maltrato. Empiezo como a sumar, ¿sí me hago entender? Entonces viene un conflicto una y otra vez, se presentan dificultades una y otra vez, se presentan situaciones complejas una y otra vez. Eso va llegando precisamente que se presente ese contenido como tal, que son los que predisponen a la persona para pensar en un intento suicida.
Pero luego llega precisamente unas alarmas que nos están diciendo que debemos identificar, ¿sí? Que esas alarmas pueden ser eso que verbaliza, esas dificultades, por ejemplo, en dormir, alimentarse, relacionarse, el autocuidado, ¿sí? Pero después llega y se suma una situación caótica, un día específico, a una hora específica, en un momento específico. Eso ya lo nombramos como un precipitante, que es el último pasito que nos empuja al otro al vacío y llega al suicidio como tal. ¿Me hice entender ahí? Entonces, por favor, revisemos si nosotros cómo vamos en esos predisponentes, a nivel familiar, a nivel relacional. ¿Nos estamos cuidando o no nos estamos cuidando? Revisemos si estamos claros en la comunicación con el otro y tenemos unas alarmas claras, ¿sí? Y revisemos obviamente si esos precipitantes los vamos a poder nosotros vincular y trabajar muy bien. Hay estos no son los únicos factores obviamente de riesgo vinculados, los traje más a nivel general, que no se nos ha presentado en Antioquia. Tenemos unos individuales, trastorno mental, factores psicológicos, intentos suicidas previos, edad, sexo, enfermedad, discapacidad, orientación sexual, ¿cierto? Son más de carácter individual. Tenemos otros socioculturales que son las ideas irracionales, ¿sí? Entonces el que se va a matar no lo dice, hágalo si usted quiere, todos esos asuntos. El acceso obviamente a los medios, que en eso es un asunto donde hemos venido trabajando mucho. Hubo un municipio donde la gente se nos estaba suicidando mucho con plaguicidas y demás, porque eran lo que trabajan todo el tiempo, y nos ha gustado mucho porque se unieron muchos comerciantes a tratar entonces de mirar cómo empezaban a nivelar la venta excesiva de esto y el acceso de los jóvenes al mismo. Entonces eso ya nos va generando unas maneras de organizarnos con eso. El consumo de sustancia y la situación laboral, ¿cierto? Que es importante. Tenemos unos familiares, que es historia previa de suicidio, intento. En las autopsias me llama la atención que muchas veces la familia ya tenían un intento previo o un suicidio de un familiar y nunca lo habían hablado. Salió después, ¿sí? Antes no lo habían mencionado. Eventos obviamente vitales estresantes, divorcio, violencia y dificultades, ¿cierto? Que es lo que tenemos entonces desde ahí. Pero yo quiero hacer hincapié en los asuntos de los protectores. Y en los protectores es importante, familia, comunicación, cuidado, afecto. Miren, nosotros vemos el afecto como algo muy elemental y se nos olvida el poder que tiene. El vínculo afectivo en una familia tiene tanto poder que los protege de tantas cosas. Y eso psíquicamente lo vivo hablando con las comunidades en las que intervengo. Vincule a sus hijos desde el afecto, desde el amor, desde el cuidado, desde la disciplina, desde el ejemplo. Y créame que eso se le vuelve una estructura tan poderosa que puede con todo lo demás. Y es el mayor factor protector que usted puede emplear para el cuidado del otro. Haga sentir a su hijo o a su familia amada, cuidada, protegida, comuníquese con ellos y se dará cuenta que eso les va a generar una forma y una manera de protegerse de esos contenidos, créame. No olviden el espacio del comer, la alimentación es poderosa, el alimentarnos es vincular. Yo nunca negocio en mi casa el comedor, suena muy bobo pero no lo es. Cuando nos disponemos a sentarnos y a tener un espacio, créame que eso ya genera un ejercicio vincular. La comida es una excusa, ¿sí? ¿A quién le dan la carne más grande? ¿Sí? Así es. ¿Cómo? Cuando los están esperando en la casa, ¿cómo está la comida? ¿Servidita como le gusta a quién? Al otro, ¿cierto? A mí, muy bien señorita, eso es. Tiene que ser así, es que eso es vincular, ¿sí me hago entender? Al otro le estamos entregando, por eso la comida no es más que una excusa, porque lo que nos evoca es la excusa de comer alrededor de todo el afecto que eso genera y cómo nos vincula, pero además me permite observar al otro, identificar que algo no está bien, saber que el otro no está bien como todos los días, saber que hay algo que el otro lo está atravesando y eso me permite contactarme con eso. Así papás, que les voy a pedir algo, no negocien eso al menos una vez a la semana.
semana porque sé que tenemos muchas obligaciones, pero no lo negocie siquiera una vez a la semana y no permita que sus hijos se vayan de islas para la habitación con comida y todo y se paren y fragmenten, porque les está imposibilitando a ustedes el derecho natural de vincularlos, porque los únicos que pueden cuidar son ustedes. No tienen más mamá, no tienen más papá. Solo tienen una mamá, solo tienen un papá y solo tienen esos para cuidarlos. Amigos tienen muchos, pero mamá solo una y papá solo una. Y tienen el derecho natural de cuidarlos, pero eso solo es posible si los vinculo. Cuando yo los vinculo, ellos no van a sentir que cuando yo me acerco lo hago de manera autoritaria e invasiva, sino que van a tener claro que mi mamá lo hace desde el amor y mi papá y por eso lo permiten y son más abiertos. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Por eso es el mayor factor protector que podemos encontrar. Se me acabó el tiempo, ¿cierto? No. Bueno. Ustedes me dicen porque a mí me va la vida, ¿cierto? Es importante que empecemos a indagar entonces señales de alerta. Tenemos unas abiertas y otras ocultas, ¿sí? ¿Qué podemos entonces encontrar en esas señales abiertas? Nos va a quedar claro un asunto y es: no nos va a dar miedo escuchar al otro hablar de muerte. Listo. Así como habla de la vida, puede hablar de la muerte. Lo que tenemos que indagar es por qué me lo comunica a mí. Yo a cualquiera no le hablo de deseos de morir. Debe haber una intención en que lo escuches tú y no lo escuche otra persona. Porque tú. Porque hago que este mensaje llegue a ti. ¿Qué espero con eso? Por eso, sean muy claros en la pregunta. Muy bien, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos resolverlo? Listo, ¿eso es lo que quieres? Listo, resolvámoslo, ¿sí? Porque si empezamos, ¿cómo se te ocurre? La vida como es de linda, el mundo como es de bello, la familia como te quiere, ¿cómo le vas a hacer eso a tu familia? Usted con ese novio que la quiere tanto, usted con esa familia tan valiosa. ¿Ustedes creen que él no lo sabe? Sí, sabe eso. Pero con todo y eso está la culpa precisamente de sentir que con todo esto tan valioso que tengo, hay un deseo en mí que yo no sé de dónde nació, de dónde salió, pero que está. Entonces la intención es, indaguemos por qué. ¿Qué podemos hacer? Dejemos que el otro lo diga y usted esté dispuesto a escuchar, pero sobre todo apoyar, acompañar y a ocuparse de eso y decir cómo entonces nos podemos ayudar. Si es parte de nuestra familia, la primera que tenemos que empoderar es nuestra propia familia y decir, vamos a acompañar a nuestro hermano, a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro papá, a nuestra madre. Y en caso de que sea alguien de nuestra comunidad, vamos a apoyar y a buscar que esa familia de esa persona también se integre y empecemos a buscar la vía, ¿sí? Para empezar a atenderlo de manera integral y establecer obviamente cómo lo vamos a hacer. Señales abiertas son ¿cuáles? Hablar sobre la muerte, hablar sobre el suicidio abiertamente, decir me quiero morir, es mirar que están nuestros jóvenes recorriendo mucho en internet y demás sobre el suicidio, indagando, preguntando, ¿sí? Bueno, ¿por qué lo estás haciendo y por qué estás preguntando sobre eso? Las conductas autolesivas, que son el cutting o lo que pasa con nuestros jóvenes, se nos cortan las piernas, se nos cortan los brazos, se nos cortan la espalda, ¿sí? Ya eso es una conducta de riesgo, para que lo tengan claro. Y debemos indagar entonces por qué lo hace, a qué se debe y obviamente cómo vamos a limitar esa conducta. Hablar obviamente de forma desesperanzada, obviamente pues en nuestros jóvenes es muy común, todo les da pereza, todo el día están cansados, todo el día, pero los papás no creen, ¿sí? Los jóvenes se cansan, sí. ¿Y están cansados de estar cansados? Sí. ¿Y están cansados de descansar? Sí. ¿Ustedes han notado que cuando uno descansa en exceso se cansa? Eso le pasa a nuestros muchachos también, ¿cierto? Por favor, comprendamos antes de criticar, ¿cierto? ¿A qué se debe, por qué y cómo entonces vamos a vincular ese asunto con ellos, ¿sí? Indagar sobre métodos de suicidio, fundamental que revisemos si nuestros muchachos nos están indagando por ello. Y cuando me refiero al asunto de la desesperanza, es esos jóvenes que requieren todo el tiempo diciendo cosas como no sé para qué sirvo, no sirvo para nada, es que no sé para qué estoy aquí, es que no sé para qué la vida, es que no sé para qué esto, ¿sí? Y es importante aclararle que sí, que está bien que se pregunte, que no sepa y que esté confundido,
pero que si está aquí es por algo y que vamos a averiguarlo y que indaguemos qué puede ser, pero que si está aquí es por algo. Y eso sí me queda claro, ¿sí? En eso también yo soy muy creyente y yo digo, si Dios nos tiene aquí es porque tiene un propósito y ese propósito hay que revisar desde dónde viene. Y si me tiene confundida o enredada, miremos por qué estoy confundido o enredado. Pero es necesario encontrar el por qué, ¿sí? Que es importante entonces validar ese asunto desde ahí. Las señales verbales indirectas son: no pasaría nada si yo me muriera, estoy cansado de esto y de la vida, da igual si estoy aquí o no, para que uno vivir si igual siempre se va a morir tarde que temprano, ¿cierto? Y empezamos a desmitificar un poco el asunto de la importancia de estar en la existencia, y eso es importante revisarlo. Están mejor si yo no estoy, ustedes vivirían mejor, yo dejo de ser un problema, yo ya dejo entonces de generarles todos los líos que pasan aquí. Pero ahí tenemos que revisar las responsabilidades y escúchenme muy bien, los padres a veces somos muy ligeros en las respuestas y decimos, es que estoy cansada de que usted sea así. Momentico, él no nació así, usted lo formó así. Entonces mire de qué está cansado. ¿Está cansado de que él sea así o está cansado de que usted forme así? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que revisar? Porque si usted sigue haciendo lo mismo de la misma manera, el producto es el mismo. Pero si usted piensa hacer las cosas de distintas maneras, tal vez el resultado y el producto sea distinto. Y los hijos son productos ¿de quién? Del ejercicio paterno y materno. Eso está comprobado. Lo que usted haga con un niño durante los 10 primeros años de vida es trascendental. Y eso es importante que nosotros lo revisemos. Las señales ocultas, obviamente. Entonces, comenzar obviamente a regalar las cosas, las cartas de despedida, el asunto obviamente de querer hablar de esos asuntos que no tenía de alguna manera vinculados hace mucho tiempo, los cambios a nivel personal, los cambios higiénicos, abandonar ciertas actividades que les ha gustado realizar, aislarse obviamente de ese grupo de amigos, aislarse de las redes sociales y vincularse obviamente como a otros escenarios que uno dice, bueno, ¿de dónde surgió y por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Obviamente con mucho cuidado con el sueño, el apetito que se vuelven fundamental y obviamente los contenidos de irritabilidad o actos violentos o agresivos que decimos de dónde salió, esto por qué resultó. Entonces es importante que lo revisemos desde ahí. Y el consumo de sustancias psicoactivas, fundamental. ¿Prevenir el suicidio es inevitable? No, no es inevitable, ¿sí? A mí me decían, Gloria, es que ya el que se suicidó, ¿es inevitable? No. Es que si usted hubiese prevenido el intento, no hubiese llegado al suicidio, ¿sí? Entonces, sí es inevitable, sí es posible y sí se puede evitar, ¿sí? Y afortunadamente puedo decir el día de hoy que cuando lo hemos trabajado de corazón a corazón y de cabeza a cabeza, hemos logrado que muchas personas subsistan al contenido de la ideación y el intento suicida. Por eso les digo que sí es posible, no porque lo lea en ninguna parte, es que lo veo en consulta todo el tiempo. Es más, he atendido mujeres y hombres que me dicen después de 4 o 5 meses de intervención, Gloria, ¿yo en qué estaba pensando? Yo no sé a mí qué me pasó, yo no sé qué pasaba por mi cabeza. Yo de lo que me iba a perder, yo qué tenía en la cabeza en ese momento. Me hago entender cuando les dije al principio, no me digan que es que el otro tiene la libertad. En esa confusión mental, psíquica y emocional, ¿cómo me va a decir que el otro puede elegir? ¿Elegir qué? Si no tiene cómo. Precisamente está eligiendo el suicidio porque no ha podido elegir entre otra cosa, porque no tiene cómo. ¿Sí? Es importante que lo contemplemos. No sientas miedo de preguntar, ellos necesitan que les preguntes, sí, necesitan que les preguntes. Los jóvenes y los niños están muy enredados con una cosa y es, yo no le puedo hacer eso a mi papá y a mi mamá, yo no puedo preguntarles eso porque los mataría, es que me siento mal y además lo toman como un acto desleal. Pero la pregunta es, papás, si no se lo preguntan a ustedes, entonces ¿a quién? ¿A las redes sociales? Donde todas les están diciendo cosas terribles, porque ya he navegado en ellas para poder hablar del tema y encontramos que todo el mundo le está diciendo a su hijo cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. ¿Se lo vamos a dejar a eso, a esos consejeros? No, eso tiene que ser de nosotros. Eso implica el ejercicio, obviamente, del cuidado. Entonces necesitamos, obviamente, que ellos se sientan
capaces de preguntar. No sienta que eso es un acto desleal hacia ustedes. No diga cosas como, ¿y es que nos vas a hacer esto? Venga, ya él tiene suficiente con sentir lo que está sintiendo y no saber qué hacer con ello, ¿sí? Tal vez es mejor si lo invitamos a decir, bueno, siquiera lo dijiste, estamos para eso, estamos para ti, es necesario que lo hablemos, pero ven y ayúdanos. Tú te ayudas, nosotros te ayudamos y hagámoslo juntos. Listo. ¿Desde cuándo lo estás sintiendo? ¿Por qué llegó? ¿Qué está pasando que nosotros no veamos o no sepamos? Porque no se nos olvide una cosa. Si bien conocemos mucho a nuestros hijos y a nuestras familias, muchos no nos están comunicando cosas porque precisamente no quieren que nosotros nos preocupemos de ello. Y ellos creen que lo pueden resolver afuera. Entonces siempre es importante que les demos espacio, obviamente, para ellos poderlo conversar. Usted podría ser el único profesional con la oportunidad de evitar el suicidio de una persona. Se lo digo mucho a nuestros terapeutas, psiquiatras, médicos, psicólogos, porque vamos por los municipios capacitándolos, porque desafortunadamente a veces la atención es compleja, terrible e inhumana. En muchos hospitales al suicida se le daban duchas frías, se les dejaba en la última habitación, se les regañaba, no lo tolero. Yo le digo mucho a las enfermeras y a las auxiliares, si es que usted es la mamá, ¿usted por qué hace eso? ¿Usted por qué lo regaña? Si usted está muy enojada con eso porque la atraviesa distinto, guarde silencio, haga lo que tiene que hacer, que es cuidar, pero no tiene por qué decirle todo lo que le está diciendo, ¿sí? Porque el otro ya tiene suficiente con padecer eso que está padeciendo. Entonces hay que ser cuidadoso con eso, pero además ser muy cuidadoso con la forma como atendemos, ¿sí? 3 pastillas, no es que necesita a tantas. La próxima vez no lo haga así, sino que lo hace así, ¿sí? Por eso empecé también diciéndoles, no es penalizado el suicidio, pero sí la inducción y la mala praxis. Y un médico que le diga al otro cómo hacerlo, créame que cae en ese cometido. De hecho, en Antioquia tenemos 2 procesados por eso. Él le dijo a la niña, no eran tantas pastillas, eran tantas. Ella salió a los 2 días de la atención, llegó a su casa y hizo lo que el médico le recetó. Y ella se suicidó. Porque si bien se curan las heridas, si bien se previene el intento como tal, la ideación es persistente. Es que el método es lo que menos nos tiene que interesar, ¿sí? Lo que nos tiene que interesar es que no persista la idea y el deseo. Eso es lo que nos tiene que interesar. Porque si eso sigue persistiendo, cualquier espacio puede ser un arma letal, y es ahí donde debemos ser muy cuidadosos a la hora de atender. Se lo digo mucho a nuestros profesionales de la salud, obviamente, y de educación, porque tenemos muchos profes también muy ligeros en el discurso. Vea, niña, entonces si lo va a hacer, hágalo de una vez, pero ahí lo hace, ¿sí? Sí, bueno, entonces dígaselo a su mamá, parte sin novedad, ¿sí? Y eso no es así, no es así de ligero. Cuando una persona le manifiesta deseos de morir, la vivo repitiendo todo el tiempo, atiéndale y créale, le está pidiendo auxilio, ¿sí? Entonces tómelo con la seriedad del caso y atendamos lo que está pasando. Les voy a dejar estas líneas de apoyo que tenemos obviamente para nuestro nivel obviamente de área metropolitana, Medellín y demás, que nos sirven mucho precisamente para que tengamos esos canales que nos puedan ayudar, porque ustedes no se me pueden encartar con esto solos. Tenemos inmediatamente que buscar ayuda. Cuando una persona, ¿sí?, le hable de deseos de morir, remítala por su EPS a médico general. Si es su hijo o su hija, acompáñelo. Dígale al médico lo que está pasando. Busque ayuda con psiquiatría y busque ayuda con psicología. ¿Me hice entender? E inmediatamente. Y háblele claro y contundente al médico y el médico va a saber qué hacer. Créanme que sí, porque lo he hecho en muchas ocasiones con mis pacientes y lo hemos logrado. Si ya es el intento, ya tenemos el intento como tal, éntrelo por urgencias inmediatamente, ¿sí? Que activen el código, lo deben dejar un mínimo de tiempo hospitalizado, con valoración por psiquiatría, luego por psicología y sigan el acompañamiento necesario. Sí, vamos claros hasta ahí, pero por favor debemos atender inmediatamente la situación. Bueno, entonces los dejo precisamente con la información a la mano para que revisemos desde ahí qué podemos hacer. Y mi invitación es entonces a que tengamos claridad de que el otro necesita ser abordado obviamente desde el contenido de nuestra atención, es fundamental. Y eso implica precisamente que nos conectemos a la hora de que el otro quiera hablarnos de esa situación que es compleja para sí mismo. No nos dé susto hablarlo,
no nos dé susto comentarlo. Eso sí, apoyémonos en otros, ¿sí? Y volvámonos una red de apoyo para que el otro pueda de alguna manera encontrar la vía para afrontar eso que pasa consigo mismo, ¿de acuerdo? Que es fundamental además asumirlo. Bueno, entonces les agradezco mucho. Muchas gracias por la paciencia.